Muy buenos días, querida gente. Un honor y un gusto encontrarnos una vez más en este tu canal JR Legal. Pues hoy queremos conversar, a petición de uno de nuestros seguidores, hablar un poquito sobre la herencia. Bueno, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de sucesiones, estamos hablando de eso que te dejó eh, determinada persona. Hay varias formas de heredar. Esto puede ser por medio de un testamento, que un testamento no es más que un acto auténtico, es decir, un escrito en el que la persona lega y escribe, valga la redundancia, de cómo quiere que a su posterior muerte sean repartidos sus bienes. Esta es una de las formas de heredar. La otra forma pudiera ser por la donación entre vivos, que también es un documento en el que yo decido que una parte de mis bienes los cedo, los dono en favor de determinada persona. Pero la forma natural es la muerte de determinada persona. Es decir, si sucede que murió cierto señor o señora y ahora tenía bienes, estos bienes de forma natural se deben dividir entre sus hijos, si era casado, entre sus hijos. El 50% se divide entre los hijos. El otro 50% pasa en calidad de copropietario a nombre del esposo de forma directa y de forma absolutamente natural. Es decir, los bienes de esa otra persona no entran en división, solo entran en división el valor del 50% de los bienes que le correspondían entonces a sus hijos y se dividen en la cantidad entre la cantidad de hijos. Es decir, si son 10 millones de pesos el valor, ya usted sabe que se dividirán 5 millones entre la cantidad de los hijos que heredan. Pero surgen preguntas, surgen inquietudes. ¿Y si alguien no quiere dividir? Bueno, sucede con mucha frecuencia que hay uno de los hijos que no quiere que se subdividan los asuntos, sobre todo cuando se trata de aquel que está usufructuando, es decir, que está obteniendo el beneficio de los bienes que se han dejado. A veces no quieren que se dividan. Bueno, está la vía de la demanda. ¿Por qué? Porque el Código Civil Dominicano en uno de sus artículos establece que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión. Es decir, si esto no lo dejó nuestro padre, nuestra madre, determinada persona, yo no estoy obligado a permanecer en estado de indivisión. Yo puedo demandar y si el otro no quiere que se dé la demanda se va a dar sí o sí y basta con yo probar la calidad, es decir, con yo probar que soy descendiente de esa persona. Con eso entonces el juez tiene que conceder la demanda y autorizar incluso una posterior venta en pública subasta para dividir entre las partes que corresponden. Si son 5 y solo hay uno que quiere que no ha recibido nada y quiere demandar, entonces demanda a los otros en partición de bienes y el mismo juez se nombra juez comisario, es decir, que administra la partición y ese juez debe encargar a peritos profesionales, como son un notario, como es un contable, para que contabilice los bienes, lo haga en inventario y luego entonces posteriormente se subdivida eso y se celebra incluso una audiencia de venta en pública subasta donde los bienes son vendidos y esos bienes entonces el juez se encarga de que pase a mano de cada quien lo que debe heredar. Aunque esto se da de forma litigiosa, siempre sugerimos, siempre, lo que dijimos en el video pasado, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y a lo mejor ahora se preguntará, ¿por qué? Bueno, si el asunto entra en litis, los gastos de esa litis se colocan a cargo de la masa a partir. Es decir, si en la litis se gastó 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos lo van a asumir los 5 herederos que estaban heredando y también va a ser parte del activo que hay que dividir.
o más bien en este caso pasivo ya sería, del pasivo que también se subdivide. Por eso, lo mejor es acordar. ¿Qué forma pudiera ser? Bueno, nos dejaron 500 tareas, vamos a subdividir esto en un acuerdo, plasmamos esto en un acuerdo y sometemos ante el tribunal un acuerdo de partición amigable de bienes que para que el tribunal lo valide por sentencia, para que lo homologue, es decir, lo haga igual, es decir, aquello que escribimos en ese acto, el tribunal entonces ahora dicta un instrumento jurídico que es una sentencia para así hacerlo hasta cierto grado, hasta más válido y que quede constancia de ello y que pueda incluso entonces subdividirse los títulos y demás para que al nombre de cada quien salga cierta porción. Se subdivide 500 tareas, vamos, entre 5, entonces a partes iguales tocan tanto. Se estila hacer, aunque no hay nada escrito sobre ello, se hace como si fuera por rifas, de lotes, se crean los lotes, se busca un agrimensor, ¿verdad? Se crean los lotes y se estila hacer así por lotes. Entonces ya una vez hecho esto, se plasma en el escrito de partición amigable, se somete al tribunal y el tribunal entonces decide homologar esa sentencia. Y surgen otras preguntas. Sin duda hay mucho de qué hablar de este tema. Y quizá usted dirá, ¿y si han pasado 10, 15, 20 años? Bueno, es posible. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad, según nuestra normativa jurídica y nuestra propia constitución, es de carácter imprescriptible, no prescribe. Pueden haber pasado 100 años y si demuestro que yo era sucesor de ese fulano de tal, el juez en cuestión debe anular el proceso de partición si se me dejó fuera y entonces proceder y ordenar una partición que en muchas de las ocasiones incluso conlleva lo que se llama lucro cesante, que no es más que los beneficios dejados de percibir por todo ese tiempo que permanecí en estado de indivisión. Nunca es demasiado tiempo. Pueden haber pasado 50 años, pueden haber pasado 100, y si demuestro, recuerde que para este tipo de demanda hay que demostrar calidad. La calidad es qué te califica para poder heredar. En este caso, el acta de nacimiento es un documento que va a decir que sí, que usted era hijo del famoso Juan Pérez, que sí, que usted era hija o hijo de María. Es decir, ese documento va a ser la prueba ineludible e irrefutable que pruebe que usted tiene la calidad para heredar. Entonces, basta con probar esto. Si probó que tiene la calidad y que no ha recibido nada, que está en estado de indivisión, esa partición se va a ordenar. Hay otros temas que conlleva este proceso, como es el proceso realizado ante la Dirección General de Impuestos Internos, que es donde deben pagarse los impuestos sucesorales, porque este tipo de proceso paga impuestos. El Estado siempre dice, dame lo mío. Una vez que muere una persona, tenemos 90 días para hacer la declaración de lo que es su patrimonio sucesoral ante la Dirección General de Impuestos Internos. Si transcurrido estos 90 días, entonces entran una serie de recargos. No es que no se pueda hacer, pero a veces, si dejamos que pase mucho tiempo, a veces los recargos pudieran llegar a ser tanto como el valor de la propiedad misma. Por eso hay que hacer la cosa a tiempo, por eso hay que hacerlo inmediatamente, aunque suene doloroso, pero en el calor del momento es mejor hacerlo para evitarnos el pagar o sobrepagar en cuanto al impuesto sucesoral. ¿Cuánto es el impuesto sucesoral? 3% del valor del inmueble. Es decir, si eran 5 millones, ya usted sabe que hay un 3% de eso que va en favor del Estado para la Dirección General de Impuestos Internos. Esto sí o sí. De lo contrario, ninguna otra institución le va a entregar, es decir, ni registro de título, ni el tribunal, no le va a recibir ningún otro documento hasta que usted no demuestre que ha pagado ese impuesto sucesoral. Sin duda surgen muchísimas otras inquietudes y preguntas, como por ejemplo si el famoso hijo de la calle, que no es hijo de la calle porque tiene un padre y una madre, si puede heredar, digamos los que no son hijos dentro del marco de un matrimonio. Sí, claro que sí. Recuerde la expresión, basta demostrar la calidad. Basta demostrar la calidad. Y muchas veces esa calidad no solo se demuestra con el acta de nacimiento.
Puede que usted ya tenga otro nombre porque lo declaró otro señor, porque lo declaró el vecino para hacerle el favor. Pero si usted demuestra por medio de una prueba de ADN que usted tiene un lazo de consanguinidad con esa persona, entonces usted está calificado para demandar en una posible partición de bienes. Y una vez demostrado eso, el juez encargado de ese proceso está en la obligación de conceder dicha demanda en igualdad de condiciones, porque no existe como tal el famoso hijo de la calle. Es un hijo y punto. Es una expresión que incluso denigrante durante muchísimo tiempo, lamentablemente, se hizo popular y se había utilizado. Pero sigue siendo un hijo igualito que todos los otros y hereda en la misma igualdad de condiciones que los demás. Bueno, era lo que quería compartirle para ustedes en el día de hoy. Quizás seguimos hablando de estos temas más adelante. Siempre un honor, siempre un placer conversar con ustedes. Espero que tengan el mejor de los días y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like.